Hola, te doy la bienvenida a Tutoriales de Costura con Vilma Amaro. Hoy te enseño a hacer paso a paso el neceser o estuche cajita en 2 telas. Te diré cómo hacer estas terminaciones y su utilidad. Seguro será una solución para muchos de tus proyectos con cremallera. También cómo lograr estos acabados así de lindos en el exterior y también en la parte interna. Todo esto te lo voy a enseñar con un método facilito, sin ninguna dificultad. Y como sé que estás allí para ver cómo se hace y yo estoy deseando que te quedes hasta el final, comienzo de inmediato. El neceser mide 16 centímetros de ancho, 12 centímetros de alto y 7 centímetros de profundidad. Para hacer el neceser cajita vas a necesitar cortar 2 piezas en tela exterior o principal que miden 17,5 centímetros de alto por 30 de ancho. También 2 de 5 centímetros de alto y 30 de ancho. 2 de 5,5 por 8 centímetros de alto. 2 retacitos para el acabado de la cremallera que debe medir 27 centímetros. Para el forro corta 2 piezas de 20,5 de alto por 30 de ancho. Con la misma medida, 2 de entretela. Comienza marcando el centro a todas las piezas. Colocas derecho contra derecho, alineando muy bien los laterales y la parte superior y haciendo coincidir los piquetes. Luego pasa una costura recta a 1 centímetro para unirlos por esta línea. Eso se repite con el otro par de piezas. Luego de unirlas con la costura recta a 1 centímetro, se plancha muy bien el margen de costura, se coloca hacia abajo, hacia la pieza inferior y procedes a colocarle la entretela. Después de haber colocado la entretela, pasa un pespunte muy pegadito acá en esta unión, bien decorativo. Y a continuación, la preparación de la cremallera. Con este trocito de tela mide 3,5 centímetros de alto y de ancho va a ser 2 veces el ancho de la cremallera más el margen de costura, así, igualas los orillos y coses acá, siempre cuidando de no atrapar con la costura la cremallera. Para así llevas todas las costuras para la parte posterior, es decir, el revés de la cremallera, y coses acá, así deben quedar. Volteas ya estos mágicos topes colocados. Luego centramos también la cremallera uniendo las costuras de unión de estos extremos de tela y haces un pequeño piquete y comenzamos con la aplicación de la cremallera. Ubica los centros de ambas piezas, hazlo coincidir y los aseguras con un alfiler, enfrentando derecho de la cremallera con el derecho de la tela. Luego alineas muy bien los orillos superiores y los laterales. Pasa una costura recta a 1 centímetro en este orillo. Yo lo hago y no coloco el forro sobre esta pieza, que es válido, para eliminar los alfileres y poder trabajar con más comodidad y asegurarme que todas las piezas van a quedar en su sitio y no me van a mover. Así voy pasando esta primera costura con una puntada abierta, es decir, larga, y utilizando el prensatela para cremallera, así hasta el final. Después sigue el forro, enfrenta los derechos sobre la línea superior, enfrenta también los piquetes de la cremallera con los del forro, alínealos muy bien acá y también por el lado vertical y cose desde acá hasta el otro lado a 1 centímetro, así con tu prensatela para cremallera y a 1 centímetro del orillo. La costura anterior, esta, te sirve de guía para hacer esta segunda, que ya es la definitiva. Por acá está el deslizador del cierre,
o cremallera lo pasamos para despejar la línea de costura y continuamos con las costuras listas. Una de las piezas del forro ya cosidas debe quedarte de esta manera. Ahora se repite con la otra parte de la cremallera, enfrentando los derechos, primero de los exteriores, haciendo coincidir el centro de la cremallera de esta manera, alineando los orillos superiores y también los verticales. Ya uní la pieza pendiente del exterior a la pieza pendiente de la cremallera. Ahora se repite enfrentando derechos, alineando orillos y haciendo coincidir los centros. Ya todas las piezas están cosidas a la cremallera, así deben quedar. Ahora te voy a explicar esa costura que siempre insisto en que es una maravilla hacerla, porque impide que el forro se salga del interior del estuche o del neceser o lo pellizque cada vez que la abres o lo cierres. Y eso no es otra cosa que tomar. Acá tenemos todo: un forro, un exterior y otra pieza exterior por el lado interno. Vas a coser con una puntada recta desde acá hasta el otro extremo, tomando solo un forro y el margen de costura. Las otras 3 piezas quedan hacia el lado izquierdo. Así, muy pegadita a la unión de la cremallera con el forro, pasas esa costura recta, que se facilita mucho si lo haces con el prensatelas para cremallera. Esta está lista y se repite en la otra. Para hacerlo, toma un forro, pasa todas las piezas para el lado izquierdo y nuevamente a pasar la costura muy pegadito. Aquí está la costura, por el derecho no se ve. Es esta costura que ves acá y que por el derecho no se ve. Es el momento entonces para planchar todas las costuras. A continuación, las asitas. Le ubicas el centro así, llevas los orillos hasta el centro, ocultas los orillos con un siguiente doblez, coses en estos 2 orillos. Así quedan las asitas y las llevamos con la parte cerrada hacia adentro sobre el espacio de los topes. Aquí es cuando comienzas a ver lo maravilloso que es colocar esto. Fíjate, la cremallera con el espiral, que es este plástico durísimo que muchas veces nos hace romper la aguja cuando pasamos por encima de él, queda desde acá hacia adentro. El espacio para las próximas costuras está libre de cremallera y de su espiral. Entonces es mucho más fácil que tu máquina deslice por allí la costura, pase cómodamente, no rompas las agujas y también sufras menos. Verás que es una maravilla, te lo recomiendo. Y mira lo bonito que queda por la parte interna. Voy a fijarlas con una puntadita recta, siempre hacia adentro, así. Citas en su lugar, enfrentamos derechos de exteriores y los derechos del forro y vamos a coser alineando y acomodando muy bien laterales y la base. Unimos por acá con costura recta a 1 centímetro y en el forro también con costura recta, solo la base, dejando en el centro un pequeño espacio abierto sin coser. Cerrada la base de los exteriores del forro, a planchar. Planchadas abiertas las costuras de unión de la base de los exteriores y la del forro. Entonces vemos que se forman como una especie de cilindros que vamos a acomodar de esta manera. Colócalos así sobre la superficie de la mesa. Enfrentas entonces las costuras de unión de la base del forro con la cremallera allí en donde están las asitas, centrando muy bien. También vas a hacer lo mismo tomando las del forro, así uniéndolas muy bien centradas
Eso lo repites de este lado. Te aseguras muy bien que todos estos orillos, los que están cerrados, queden muy bien alineados, forro y exteriores. Giras. Te aconsejo ponerle un alfiler en la parte que está abierta para que no se altere, entonces haga esto y se salga de la línea. Allí vamos a planchar muy bien estos orillos. Los planché, alineé y junté los orillos, los aseguro con estas pincitas o con alfileres, y voy a hacer una costura solo para sostenerlos, para que al momento de medir no se muevan las piezas. Vas a medir entonces desde el borde cerrado hacia adentro 5 centímetros y marcas en varios puntos. Luego, desde el borde abierto vas a medir 6. ¿Por qué 6? ¿Por qué no son iguales? Eso me lo preguntan muchas veces, porque yo no mido igual las dos líneas, porque de este lado no tenemos margen de costura y aquí incluyo el margen de costura, por eso 6 desde el lado abierto y 5 desde los lados cerrados. Esto lo vas a unir con unas líneas y lo repites en las 4 esquinas. Después de marcar, recortar. Uno de los consejos es abrir la cremallera, porque vas a ver unas esquinas, hay cierta tensión, y cuando tenemos la cremallera abierta se alivia muchísimo. Entras por la esquina y allí se abre la cremallera, y entonces puedes también retirar el alfiler para evitar un poco de tensión. Después de retirar las esquinas, se pasa a la costura definitiva aquí para unir todas las capas de tela. Vamos a darle forma a las esquinas. A este movimiento ubica el centro de la esquina y haces este movimiento de traes hacia el frente la línea marcada del doblez. Aquí está, y ubicas la costura del centro de este lado, y aquí está la cremallera. Así queda libre la parte central de la esquina, que es la que vas a llevar hasta donde se unieron todas las. Allí vamos a sostenerlo para darte el otro truquito. Luego, con la parte del forro que lo vas a unir acá, haces lo mismo. Esta otra que no se va a trabajar por lo pronto se oculta. Te traes igual la línea que marcaste, la separas. Acá está la línea, aquí está la cremallera. Mira que estas son dos costuras guías. Aquí está la cremallera y aquí está la base. Y en el frente, en el exterior igual, cremallera y base. Y es mucho más fácil. Después de que ya tienes ubicados, los tienes así hacia el frente por la línea marcada, comienza el movimiento para unirlos. Y te traes, voy a hacer un piquete para marcarte, para que mostrarlo mejor, para mostrar el centro. Acá, y te lo traes y lo unes en las costuras donde juntamos todo. Mira dónde queda en los márgenes de costura, que no se tocan y se dejan allí. No se agarran con la pinza porque después ejerce mucha tensión. Igual vas a hacer con los laterales, y ya acá están estos listos para buscar entonces los del forro. Mira qué fácil se viene si haces eso: costura de cremallera y costura de base. Te los traes y ya están listos para coserlos. Esta se une con la del exterior, el centro, que aquí se ve perfectamente con la marca va en la costura, y solo después queda es acomodar todo. Y estas dos, que son la otra pareja pendiente, se unen mucho más fácil, y solo queda acomodar muy bien todas las costuras, bien alineaditos los orillos y los centros, y pasar una costura a 1 centímetro. Te vas a la otra esquina. Acá también la voy a marcar.
para facilitar, está la costura de la cremallera y la costura base del exterior. Y si haces este movimiento, aquí puedes apreciar perfectamente cómo salen. Y como la cremallera está abierta, que es muy importante que esté totalmente abierta, porque mira, ya no ejerce ninguna tensión y te facilita mucho formar estas esquinas. Otra vez repites y aquí nuevamente costura base, que en el forro se identifica muy bien por la parte abierta, y la costura de la cremallera. Lo que haces es entonces enfrentarlos. Tienes esta, aquí está la costura, te traes esta para el centro, que fue que no sujeté la anterior. Acá, como hice en el primer, te traes la otra. Aquí está la marca de la plancha, aquí está la esquina que va con esta, la unes, la aseguras con tus pinzas o alfileres, y aquí tienes la segunda, que ya lo que toca es acomodarlas muy bien para coserlas. Y se forma esto así, lo plano, muy fácil. ¿Ves? Aquí ya lo que toca es acomodar muy bien todo, alinear las costuras y pasar, alinear los bordes y pasar una costura a 1 centímetro y a 1 centímetro. Nos queda pendiente el otro par. Listas estas dos primeras ya unidas. Ahora toca sacar las otras dos, ubicarlas de la misma manera, exactamente igual como te dije. Primero esta línea de la plancha, la costura de la cremallera y la del centro, y quedan en línea los centros, y eso también lo vas a hacer de este lado. Vamos rápidamente a mostrarte así. Mira, ya aquí está unirlos, alinearlos y coserlos. Se repite en el otro lado y volteamos. Estas ya están listas y a voltearlas. El interior, lo impecable que queda, y luego giras totalmente y sacas todas las esquinas y las costuras, las empujas para chequear cómo ha quedado el exterior de impecable y bonito. Que bien las terminaciones de la cremallera, el forro queda dentro. Ahora sigo con el forro. Voy a cerrar esta parte con una costura recta pegadita al orillo, así la costura muy cerquita del orillo. Voltear nuevamente. Aquí tienes el bonito neceser cajita en 2 telas, impecable por fuera como por dentro. Gracias por ver el tutorial hasta el final. Deseo que te haya gustado. Por favor, recuerda también suscribirte al canal y dejarme un comentario. Te envío un fuerte abrazo y hasta el siguiente video. Chao.